Vamos a pasar ahora a catar dos tintos, ¿vale? Traigo un tinto tempranillo de La Rioja y un Mencía gallego. Todos los vinos se catan igual, fase visual, fase olfativa y fase gustativa. Ahora si los comparamos ya los dos, nos fijamos que el Mencía tiene un pequeño rosario de CO2, de carbónico, tiene unas pequeñas burbujitas alrededor, lo que es en el ribete. Si este gas carbónico estuviera en más cantidad y permaneciera mucho tiempo, sí que se puede llegar a considerar un defecto. En este caso no. Fíjate aquí, en los ribetes, esto se le llama lengua también, fíjate que el Mencía tiene unas notas más violáceas, más violetas, sí, más tirando a cereza, y el Rioja tiene unas notas que tiran un poquito más hacia el naranja. Esta diferencia de color lo que nos va a indicar un poco es la oxidación que sufrió el vino, ¿vale? Entonces, cuanta más oxidación, supuestamente, mayor edad tiene ese vino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más se vaya matejando, amarronando, más oxidado, sí, mayor es el vino. Ahora vamos a pasar a la fase olfativa. Vamos a empezar por el Mencía, vamos a olerlo sin mover. Y ahora vamos a moverlo para que se potencien esos aromas y nos hagan otros aromas también. Este vino debería de olernos a frutas. Ahora nos huele a reducción. La reducción es la ausencia de oxígeno. Es un vino que tendríamos que airear un poquito más para que después se manifestaran esas frutas a lo que nos tiene que oler el vino. Entonces le damos un meneo un poco más vigoroso para que se oxigene el vino y se le vayan esas notas de reducción. Pasamos ahora al Rioja, ¿vale? Vale. Al tempranillo. Lo vamos a oler sin mover la copa. Igual, ¿no? Notas que el vino normalmente sin agitar la copa, los aromas son más sutiles. Ahora vamos a pasar a agitar la copa y vamos a empezar vamos a potenciar esos aromas. Notas como ya se intensifica un poquito. Aquí no notamos tanto frutas, o por lo menos estos primeros aromas no nos recuerdan tanto a frutas. A mí me recuerda un poco a maderas viejas, no maderas nuevas, ¿sabes? No tiene esa potencia, no tiene ese vigor de una madera nueva. Vamos a probarlo, después lo podemos volver a leer. Es muy frutal este vino. Una sensación muy agradable, una acidez muy equilibrada. Así nos debería doler la nariz, que pasado un tiempo tendrá que oler a eso, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, tiene que oxigenarse un poco. Probamos entonces el tempranillo, ya verás cómo la boca tiene que ser totalmente distinta. Son bastantes sensaciones las que nos dejan la boca. No es tan explosivo como el Mencía, porque el Mencía fue meterlo en la boca y ya fue una explosión de fruta, ¿no? en la que predominaba la picota. Y aquí, como tiene aromas terciarios y bueno, de hecho tiene una crianza madera larga, nos deja otras sensaciones, no tiene esas frutas. Seguramente te genera un poquito más de sensación de sequedad en la boca, lo que denominamos astringencia. Parece como que te acartona un poco la lengua y las encías. Nos puede dejar un pequeño amargor final. No es que sea desagradable, pero simplemente es una característica que este no nos dejó. Este es una explosión de frutas en la boca. Hemos comparado dos vinos muy distintos y ves realmente la diferencia, ¿sabes? Y aquí ya es donde empiezas a definir tus gustos. Me gustan más los vinos gallegos, por lo que he probado.